Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén acompañando. Yo soy Ofelia Alvide, anfitriona de Mujeres con Historias para Contar en México, y hoy tengo el gusto de contar con la presencia de Ale Barrera para este episodio. Eh, Alejandra Barrera nació en la Ciudad de México el 19 de diciembre. Ella es diseñadora gráfica y al inicio de su carrera se dedicó a hacer papelería para actrices y actores de la época, y después trabajó durante 22 años en una empresa transnacional de petróleos y actualmente se ha dedicado a escribir. En este momento ya ha publicado más de 50 artículos en la revista Ven y Sígueme y acaba de lanzar su libro de carne y hueso y un poco de pescuezo. Pues bienvenida, Ale. Cuéntanos tu Gracias, historia. gracias por invitarme. Sí, aquí con mucho gusto para platicarles un poquito Gracias. de mi historia, ahora como escritora. Gracias. ¿Arranco? ¿Me arranco? Arráncate, Ale. Cuéntanosla. ¿Cómo empezó Bueno, pues todo? miren, les presento aquí. Este es el bebé que me trae ahorita aquí a esta entrevista que me está haciendo Ofe. Entonces, bueno, pues les voy a platicar un poquito cómo se dio todo esto. Eh, Tras el fallecimiento de mi mamá en el año 2017, me llaman de la revista Ven y Sígueme, que es una revista de la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal aquí en la Ciudad de México. Entonces me llama una persona y me dice que si quiero colaborar. No sé, mi mamá colaboraba ahí, llevaba mucho tiempo y entonces yo pues de entrada dije, pues no, no he de ser yo, ha de ser cualquiera de mis hermanas. Yo les aclaré mis limitaciones acerca del tema religioso, si bien soy católica apostólica romana, pues les aclaré que pues no sé escribir acerca de este tipo de cosas. Ellos me dijeron que cualquier cosa que yo pudiera escribir, reflexiones, pues eran bienvenidas. Pues así empecé yo, un poquito antes de pandemia, empecé a escribir algún texto. Confieso que me valía de ciertos trucos, ¿verdad? Escribí una reflexión y recurría a un episodio de la Biblia, a un evangelio, para pues ponerle un tinte, que era lo que ellos, buscaban. Y después me dijeron que bueno, que no era necesario, que yo fluyera. Y entonces empecé a escribir mes tras mes reflexiones, en general de la vida. Ahora sí, sí llevo más de 50 reflexiones y llegó un punto donde para mí resultó en un tema terapéutico y a la vez cuestionador, porque surgían muchas preguntas. A la vez que escribía reflexiones, eh, me cuestionaba sobre la justicia, sobre la incongruencia de la vida, sobre la lógica, sobre la culpa, sobre el perdón, sobre muchas cosas. Y esto me llevó, todas estas preguntas que yo me hacía, me llevó a compartirlas y preguntarles, pues, a mis amigas y en los chats del grupo si ellas tenían algún tipo de pregunta que ellas quisieran hacer a Dios, al Ser Supremo o al universo, en el caso de llegar al siguiente plano, ¿no? Eh, y pues empezó como un ejercicio y me rebasó porque empecé a recibir muchísimas preguntas, algunas de ellas muy simpáticas, otras mucho más profundas, que me empezaron a rebasar, por lo que tuve que entonces recurrir, dije, ¿qué hago con todo este material? Entonces recurrí a asesores espirituales, a unos amigos que son físicos, a leer acerca de los científicos y alcancé a tener muchísimo material y dije, algo tengo que hacer con esto. Y eso me llevó a escribir este libro de carne y hueso y un poco de pescuezo. ¿Les platico por qué, Ofe, el título del libro? O, Claro, platícanos. bueno, un poco me preguntan mucho, lo que más me preguntan es, ¿qué te llevó? En primera, ¿por qué el título y por qué la portada? Que es este corazón y se llama Más de 100 preguntas a Dios de frente. El título de carne y hueso y un poco de pescuezo, yo me acuerdo que cuando éramos niñas, mi generación, yo tengo 61 años, nos cantaban esta canción que decía, acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan un hueso que se les atora en el pescuezo. A nadie nos explicaron qué significaba eso de que pido queso y me dan un hueso. Entonces yo dije, no, pues todos tenemos muchísimas preguntas
atoradas en el pescuezo, que no pasan, ni para adelante ni para atrás. ¿Y qué hacemos con eso? Pues tenemos que aprender a vivir y a lidiar con eso, ¿no? Entonces, por eso le puse así de carne y hueso, poco pescuezo, con todas estas preguntas, las mías y las de los demás, que aquí las comparto. Oye, Ale, Y y en esta perdóname, no, no, en no, esta continúa. transición que hiciste de haber trabajado en oficina en una empresa transnacional, ¿cómo es que decidiste meterle más ganas a la escritura? Eh, ¿Pasó algo? Como qué retos tuviste? Porque no es como algo de tu formación, ¿no? O sea, tú eres muy visual, de diseño gráfico, y de repente pasas a que la expresión ya no sea tan gráfica, sino más bien escrita. Fíjate que en estos 22 años que yo estuve en esta compañía transnacional líder en servicios petroleros, se llama Schlumberger o Schlumberger, es un nombre difícil. Yo tuve oportunidad de trabajar en el departamento de recursos humanos, pero también así en el departamento de comunicación y manejar la revista interna. Entonces, dentro de la revista interna, a mí me mandaban muchos artículos pues, de todo tipo, de familia, de tecnología, y yo tenía que hacer una selección. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba un poco el tema de la redacción, que yo tenía que corregir. No es el mismo español, aunque todos hablamos español, aquí no era el Claro, mismo español que me mandaba un venezolano, que un colombiano, que un español, que un mexicano. Y así pues, había muchos de muchos países, un francés que hablaba español, y entonces tenía yo que, digamos que unificarlo, ¿no? Que no fuera tan oral. Entonces de ahí me empecé a dar cuenta que pues me gustaba rectificar ortografía y corregir, y de también, desafortunadamente, de la falta de muchas veces de sentido que hacen cuando queremos decir algunas cosas, ¿no? Entonces ahí empecé yo con un poquito de práctica, lo cual no quiere decir que haya derivado inmediatamente en que yo fuera a escribir el libro. claro. Ya traía yo esa como fortaleza, digámoslo así. Fue sino hasta 2017 ya cuando me llamaron para que escribiera para esta revista, y cuando yo empecé a decir, bueno, pues a ver, ahora sí es de a de veras, ¿no? Claro, o sea, y entonces con esta entrada a la revista, tú empiezas como a darte cuenta de todas las preguntas que todas las personas a tu alrededor también tienen, ¿no? Y Muchísimas, y de ahí muchísimas. surge el libro, claro. ¿Y qué reacción tuviste de las personas con las que hablabas de eso? Pues fíjate que me di cuenta, porque yo al principio el ejercicio, te voy a contar la reacción, yo dije, pues este Ujú. ejercicio yo voy a hacer una especie de filtro, ¿no? Y Claro, voy a empezar a separarlas en género, quiénes me las hacen los hombres, las mujeres, edad, situación económica, todo. para entender un poquito más. Y conforme me las iban mandando y iba tratando de hacer esta clasificación, me iba dando cuenta que estaba haciendo en un ejercicio fallido, porque más allá de que el filtro tuviera que ver con estas características, tenía que ver más desde el sentimiento que traía la persona al hacer esa pregunta, desde el momento que estaba viviendo la persona al hacerme esa pregunta o del que había vivido. No importaba si era joven o si era mayor o si era hombre o mujer. Era una pregunta que traían atoradas en el pescuezo, literal, probablemente de hacía muchos años o algo muy reciente, y, y, y que no habían podido digerir. Y más que nada, lo que yo quise hacer me di cuenta que había una comunidad enorme, que no era solo yo la que tiene esas preguntas, sino éramos todos. Entonces, yo digo que somos los mismos con las mismas. O sea, Claro, tú preguntas y vas a ver cuántas personas tienen. Algunas venían desde el enojo, otras venían desde el rencor, otros ya con resignación. Entonces, fue por eso que tuve que recurrir y dije, ¿qué voy a hacer con todo esto? Yo no tengo las respuestas. claro. Oye, ¿y qué reacción tenían? Porque creo que a lo mejor para algunos de las personas con las que platicaste era la primera vez que verbalizaban este tipo de preguntas, ¿no? O como el cuestionamiento, o sea, porque a lo mejor tenemos el sentimiento, pero no es tan fácil compartirlo. Sí, fíjate que sí, había gente que era muy frontal,
Lo hice a nivel, desde un WhatsApp hasta una llamada telefónica, hasta un frente a frente, ¿no? Entonces, había personas que directamente se iban, como digo, como hilo de media, con Sí, todo, enojadas, y me lo escribían, y no solo era una, varias, y era un texto enorme. Había otras que lo tomaban, evadían de alguna manera, ¿no? claro, Salían con algún chiste porque igual no la soltaban a la primera, o las había agarrado medio en curva, o porque simplemente así son y toman la vida de una manera más ligera, ¿no? Eh, Había unas muy simpáticas. Por ejemplo, tengo una amiga que me dice, a ver, cuando yo llegue al cielo, si estoy frente a Dios, le voy a de preguntar, si mi marido se casó 3 veces, ¿con cuál de las tres se va a quedar aquí arriba? Entonces, ella, Lu, por supuesto, dijo, esa es mi pregunta, muy válida, claro, ¿no? súper, Pero había desde Lu, o había otra que me decía, una señora que estaba divorciada, me dijo, pues yo le voy a decir, yo aquí no me quiero encontrar con mi exmarido, o sea, yo aquí no quiero hacer las paces. Hay vagón de hombres y hay vagón de mujeres, porque así yo voy a estar mejor. Entonces, evadían a través de la comedia o del chiste. Había otras más que me decían, que tenían que ver con la iglesia, ¿no? Como institución. claro, Otras que tenían que ver, por ejemplo, con el mundo que estamos viviendo. ¿Por qué, por qué tú ves el mundo como está y decides no intervenir? claro, Otras tenían que ver más con cuestiones como el libre albedrío, te digo, la culpa, el claro. perdón, el pecado, todas esas creencias con las que crecimos. Oye, ¿y tú cuando empiezas a recibir como todas estas preguntas, que hay algunas muy simpáticas como la del con quién se va a quedar el que se casó 3 veces, pero entiendo que hay otras como un poco más profundas o a lo mejor que implican temas más complicados? ¿Cómo procesas toda esa información que de repente alguna puede ser como un poco fuerte o un poco cansada? O sea, personalmente, ¿cómo te afectó? Pues fíjate que las recibí como venían, dije, y muy agradecida, porque sobre todo decía, híjole, a lo mejor le voy a ayudar a esta persona de alguna manera. No tengo la respuesta, pero la ayudé a explorar un poquito más, o a mí misma, ¿no? A llevarme a la reflexión de decir, híjole, te digo, este es un ejercicio que me va a tocar investigar más y pedir ayuda. En el primer momento yo no lo tenía contemplado, yo te dije, voy a hacer un ejercicio nomás. Sí. Entonces fui ahí cuando recurrí a párrocos. Y recurrí, por ejemplo, a 3 párrocos muy interesantes porque son sacerdotes que pues se hicieron sacerdotes después de los 38 años. Uno es Wow, físico, ajá, uno físico, uno es más sobre humanidades, recibidos, graduados, el otro es un físico, astrólogo, eh, el otro es el director de la carrera de comunicación de una universidad. Entonces, son personas que han vivido mucho en el mundo terrenal, más allá, o sea, o mitad y mitad, ¿no? Entonces, saben de lo que les estoy hablando. Entonces, pues tuve entrevistas con ellos y yo llegaba con mi lista de preguntas y les decía qué hago con todo esto. Y entonces me daban unas respuestas que las tengo aquí, bueno, algunas opiniones que me daban aquí, sí, que la verdad yo me iba con mi listita de preguntas abajo dije, pues ya me voy. Este, Porque desde un punto de vista diferente del cual yo lo estaba viendo. Entonces me invitaron a leer Los científicos en crisis, tuve que investigar los científicos qué piensan al respecto. Entonces, cosas, híjole, hallazgos bien, bien interesantes para mí y los quise compartir aquí. Entonces, y por la conclusión, un poco la conclusión que está en el libro y está en la sinopsis, que más allá de que yo pueda responder esas preguntas, porque claro. evidentemente irán cambiando, más conforme las personas van creciendo, conforme lo vas trabajando, descubrí que es un viaje de exploración interior para todos. Sí, y además tú das algunas clases de redacción, ¿no? O sea, ¿cómo puedes transmitirle a tus alumnos esa intención que fuera de resolver el mundo o no?
que es un momento de exploración. ¿Cómo sucede eso en tus clases? Pues mira, yo más allá lo que les quería decir a todos, y ya hay un artículo que yo pongo, es que no somos álgebra, no somos álgebra. Digo, somos seres de carne y hueso y un poco de pescuezo. Te decían, somos seres que nos cuestionamos desde que somos chicos, desde que tenemos la oportunidad de hablar, o tenemos 6 años y empezamos a observar el mundo, tú le preguntas a tu papá, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? En la adolescencia te lo cuestionas todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué sí puedo? Pero ¿qué crees? En la edad adulta y a mi edad te sigues cuestionando cosas. Si bien entiendes otras, o las has trabajado, o conforme pasan los años, pues vas entendiendo, te siguen surgiendo muchos cuestionamientos, porque entonces tienes hijos, porque entonces tienes temas de salud, etcétera. Entonces yo nada más les decía eso. eh, no somos, cuando crees tener la respuesta perfecta, te Estás das mal. cuenta que surgen nuevas variables que modifican la fórmula, que modifican la ecuación y cambian el resultado. Entonces les digo, no somos álgebra. No hay no esperen buscar el resultado perfecto siempre, porque siempre surgirán nuevas variables que te van a modificar. Y conforme vas creciendo, vas a tener mayores preguntas y nuevas preguntas. Fíjate que me decía un amigo físico que es investigador de la UNAM. Me dice, Sí. Ale, ¿sabes quiénes son mis mejores investigadores? Y le Mm. digo, pues, ¿quiénes son? Aquellos que tienen preguntas sin respuesta. Porque esos que no encuentran respuestas buscan más a fondo, se van más a la causa raíz. Entonces, yo necesito más investigadores insatisfechos que busquen. Entonces, lo que yo les Claro. digo, sí, Y eso es lo que tú utilizaste, ¿no? eso es lo que yo hice. Pues bueno, si tienes estas preguntas, pues busca, investiga. eh, para mí, y si le puede ayudar, lo puedes compartir con alguien más. Y sobre todo eso, lo que yo les digo, así como a mí me sucedió, que no soy yo la que tenía muchos cuestionamientos sobre la justicia, lo que es cierto, lo que no es cierto, si todos vamos al cielo a pesar de nuestros pecados, si existe el perdón, si existe el juicio final, todas estas cosas. Dije, a lo mejor muchas personas se lo preguntan y pensamos que somos las únicas. Y a la hora que lo compartes, te digo, repito, somos los mismos con las mismas. ¿Y tú crees que Entonces, tus cuestionamientos empezaron con tus ejercicios de escritura o te consideras que desde antes tú eras una persona ya con, pues con ganas de saber respuestas, ¿no? O sea, como con hambre de soluciones. mira, yo creo que desde chiquita siempre fui muy de hacerme preguntas. Claro. Eh, Cuenta mi hermano una anécdota que cuando fuimos una vez de vacaciones, somos cinco hijos, y entonces yo Wow. estaba chiquita, habré tenido unos 6, 7 años, y todos disfrutaban de la playa y todos, y yo me cuestionaba y les abordaba a mis papás con preguntas de por qué hay basura, por qué la gente no se forma, por qué las calles están pintadas, ¿sabes? Como Claro. grafiteadas, por qué hay viejitos, por qué hay pobres. Entonces mis papás decían, pues a veces me podían responder ciertas cosas, pero siempre fui una persona que sí me gustaba cuestionarme, digamos, no fluía tan fácilmente, sí me atoraban ciertas cosas. Entonces yo creo que sí lo traigo desde niña y, eh, y bueno, pues a lo mejor se me dio, fíjate, después hasta los 60 que dije yo me quiero hacer un regalo de escribir el libro, ya venía yo recopilando todo esto, pero dije, sí son cuestiones que yo vengo arrastrando de, de chica y que ahora muchas creencias de estas limitantes o lo que nos decían, que lo creímos, pero a lo largo de la vida viste que a ti no te funciona de esta manera, que tú descubriste otras cosas a lo largo del viaje. Y dije, pues lo voy a compartir. eh, o parte como de una terapia hacia mí, y si le puede servir a alguien más, pues encantada. Oye, y tú que eres como tan crítica y tienes tantas preguntas, ¿cómo has lidiado con eso? Porque
la vida va teniendo diferentes etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que eres mamá, y de repente me parece que cuando uno es mamá, como que le entran más y más preguntas. ¿Cómo lidias? O, bueno, ahora entiendo que con tu ejercicio de escritura, pero todos los demás años, ¿cómo le hacías? Con tantas preguntas y sin ninguna respuesta. Híjole, mira, pues te soy franca, y muchas de las personas que si nos ven y son mamás estarán de acuerdo conmigo en que, pues es que no lo planeas. O sea, Claro, la vas tocando de oído, claro, ¿sabes? Y por eso luego viene la culpa, porque piensas que lo podías haber hecho mejor, que lo podías haber hecho diferente. Pero otra vez, no venimos con manual para nada, ¿no? Así como te llega la adolescencia y es una etapa de cuestionamiento y donde no te parecen ciertas cosas y la vas sorteando como te va tocando, con lo que te van, con los límites, con las creencias que vas teniendo. Igual cuando eres mamá o en la edad adulta, pues cómo vas sorteando todas estas dudas, pues con tu intuición, con tus corazonadas. Afortunadamente hoy en día hay mucha más literatura, mucha más información claro. para poder ir librando, muchas más herramientas. Pero aún así, pues yo creo que muchas crecemos eso. Si eres mamá trabajadora, creces un poco con el tema de la culpa, entonces tratas de compensar, luego corriges. Pero bueno, pues yo creo que es muy importante tener así como una red de apoyo en la que ya sea tus amigas o tus familiares o tus Claro. hermanos, de pronto levantas la mano y pidas ayuda de cualquier tipo. No estoy pudiendo, me está rebasando. Y yo creo que yo así lo hice. O sea, yo mamá divorciada, siendo yo mamá que crió a un hijo sola, trabajando, pues sí tuve que valerme de mis papás o de alguna amiga, una hermana y te das cuenta que sí se crea una comunidad interesante e importante sobre personas, sobre tus pares. Buscar a tus pares, los que estén viviendo Sí. la misma situación que tú y que te ayuden a sortear las cosas, lo que a ti te va tocando. Sí, es esta frase que ya has repetido varias veces en este episodio. ¿Cómo es? ¿Los mismos con los mismos? ¿O cómo? Somos las mismas, Con somos la... los mismos con las mismas, o sea, los mismos seres humanos Claro, con las mismas preguntas. Somos los claro, mismos con las claro. mismas. Y en este libro también, fíjate algo muy chistoso. Si bien yo no tenía las respuestas, lo que tú me estás preguntando ahorita, Sí, claro, sí me encanta escuchar y escribir historias sobre lo que es. claro. Entonces, eh, yo me daba cuenta ahorita que me preguntas cómo fui sorteando estas preguntas en la vida, las iba asociando a historias de personas que me contaban. La culpa, bueno, alguien que me comparte alguna historia de la culpa, cómo la Sí, vivió. La imprudencia, que a veces nos desespera o escribí un artículo sobre la imprudencia. Eh, una oración por los hijos, por ejemplo, escribí yo de mi propia autoría. claro, ¿Qué le dirías a estos hijos que ya están emprendiendo el vuelo y que qué hacemos estas generaciones cuando estás viendo que hay nuevas tendencias, que hay nuevas creencias diferentes a las tuyas y que de alguna manera te ponen a ti como padre contra las cuerdas? claro, Tienes que aprender a soltar. Entonces escribí un artículo sobre cómo soltar, ¿no? Cómo soltar. Eh, sí, otro artículo sobre las creencias limitantes en mi propia experiencia, de qué cosas no me gustaría, o sea, me gustaría deshacerme o que logré claro. poner a un lado para que me dejaran fluir. Claro, porque creo que eso es algo que tú haces muy bien en tu día a día y además en tu escritura, que a lo mejor tú no eres una persona como muy creyente de la iglesia como institución o lo que sea, pero eres respetuosa como para escribirlo, para eso, y para empezar a entender cuáles son tus creencias de verdad y cuáles son creencias que te impusieron, ¿no? ¿Cómo Sí. vives esa separación entre lo que tú crees y lo que te hicieron creer que creías? Mira, fíjate que retomando lo que hablábamos de mi trabajo, de mis Sí, 22 años en esta empresa multinacional. Imagínate que es una empresa de estas que somos 130, éramos 130,000 empleados en aquel entonces, en todo el mundo, en 90 países. wow, Entonces eso a mí me ayudó muchísimo porque yo tuve un jefe que era malayo, uno que era argentino, otro que era chino, un americano.
Entonces, tú te imaginas en este tipo de empresas donde hay todo tipo de religiones, creencias, prácticas. Y pues hay un código de ética, ¿no? Del Claro. respeto, respeto a las formas, a los modos, a las religiones. Y se festejaba un poco de todo, ¿eh? Si había que festejar la Virgen de Guadalupe, bueno, pues ahí se festejaba. Si se había el Bar Mitzvah o de algún judío, un Yom Kippur, alguna cosa así, se festejaba, el Ramadán. Entonces, porque así era. Claro, Y entonces eso me ayudó, yo creo que eso me ayudó mucho a entender el respeto a la diversidad de creencia, a la preferencia sexual, a las opiniones, ¿sabes? por supuesto. Era un combo ahí. Entonces, y entonces pues sobre las mías también, ¿no? Al final me daba yo cuenta que lo importante es importante para todos, independientemente de la religión o culto, lo que sea, lo importante, ahí yo cito algo que es el segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú veías el judaísmo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, sí, eso me ayudó un poco a entender que a mí me enseñaron ciertas cosas, ciertas creencias, ciertas fórmulas. Conforme fui creciendo, me iba dando cuenta, pues, que éramos muchos eh, los que teníamos diferencias o ciertas creencias, pero que al final las importantes eran las importantes. El respeto, las leyes universales, la honestidad, la lealtad, esas son universales. Y las otras, pues claro que yo he ido haciendo mis propios, todos hemos sido nuestras propias Claro, adaptaciones. No quiere decir que tú no practiques una religión al 100%. No, el respeto, otra vez, lo que a ti te funcione, Ofe. claro. A mí me Sí, puede funcionar una cosa. Ujú. y por ejemplo, a lo mejor no tenemos como creencias de religiones, pero creencias de algunos conceptos que tenemos, ¿no? Estigmas. Las mujeres tenemos que ser de una forma, las familias tienen que ser así, tu vida debe ser perfecta. Entonces, ¿tú cuál crees que así de todas estas creencias que constantemente nos han impuesto es como la que más libertad te dio soltarla? Híjole, mira, resumirlo en una sola, no te lo podría decir porque son muchas que me parecen Claro, importantes. Incluso yo escribí aquí un decálogo, ahora que me lo preguntas, no sé si lo lea o no lo lea, o sea, prudente, que te lea un poquito para responder esto. sí, adelante, Sabes que yo tengo una foto aquí en mi recámara y yo un día dije, a ver, ¿yo qué le diría a esta niñita de 10 años de esta foto con la experiencia que tengo ahora, por con supuesto. estas creencias que tú hablas, ¿no? Entonces, híjole, son tantas cosas que yo quisiera decir y dije, las voy a resumir. Igual son 10, no sé si es mucho, pero son las que lo que me gustaría decirle a esa niñita. O sea, tengo Claro, 61, decirle, esto sí, créetelo, esto no te lo creas, esto no es así, esto sí es así, ¿no? claro. Entonces yo le puse mini-me, le puse algunos apuntes que no quiero dejar pasar. Pon atención, por favor, en 3, 2, 1. Querida mini-me, no generalices, nada es absoluto y muchas cosas efectivamente son relativas. En todo hay sus honrosas excepciones. 2, cuida tus palabras, no juzgues, porque nunca sabes el conocimiento, experiencia o momento que lleva a una persona a actuar o a tomar una determinada decisión, buena o mala. ¿Sabes? Eso desafortunadamente se aprende cuando uno vive o pasa por una situación no siempre igual, pero sí similar. Y la vida se encarga finalmente. 3, siempre puedes decir lo que piensas, pero el tacto es importante. Hay personas sabias que lo han trabajado y conocen
el cómo, cuándo y dónde. Algunos le llaman filtro, otros empatía. A mí me gusta llamarle prudencia. 4. Ayuda siempre que puedas, sea agradecida. Y si es cierto, la vida te lo regresa de manera inesperada. 5. Los papás hacen lo mejor que pueden. Y sí, observo que existe afinidad con un hijo más que con otro. Pero así son las relaciones en general entre los seres humanos. Incluso tú eres más afín a tu papá y eso está bien. 6. No está mal ser imperfecto. Es más, es lo mejor que te puede pasar. Te hace mucho más humano, más compasivo y comprensivo, compasivo y más feliz. 7. Las personas sensibles sufren más, pero también gozan más. No te agobies por eso. 8. No te rindas. Habrá personas a quienes hacer orgullosas allá, acá abajo y acá arriba, pero empieza por ti. 9. No pierdas nunca la capacidad de sorpresa. Cuando la pierdes, empiezas a envejecer lentamente. 10. No llenes tu vida de los momentos que le sobran a los demás. Haz tu propia vida con las personas y con los recursos que tienes a tu disposición. Y la más importante es, recuerda que la verdadera religión es lo que tú haces cuando la oración termina. Entonces, un poco es Claro. lo que yo... Ajá, Es espectacular, Ale. O sea, porque creo que englobas como en cada uno muchas partes de la vida, ¿no? O sea, es muy integral. sí. Entonces es lo que yo les diría y lo que yo les diría a los demás, que cada quien se echen un clavado, de verdad, a la edad que tengan. Si agarraras una niña chiquita o si tú pudieras hablarle a tu mini mí, ¿qué le dirías con la información que tienes ahorita? Con la experiencia que tienes ahorita, con lo que has vivido. Entonces ahí le puedes decir tú, pues esto sí, créetelo, esto no. O esto a mí sí me sucedió, a mí me lo dijeron, pero no me sucedió así, pero no está mal, ¿sabes? Claro. La gente que nos enseña trata de hacer lo mejor que pueden. Ellos también tuvieron vivieron, pasaron por lo mismo, por lo que ellos les enseñaron, por lo que ellos aprendieron a través de lo que observaron y a través de su propia experiencia, pues ya puedes tomar tú una, pues no, si no una decisión, pero sí puedes tomar ya, evaluar un poquito más. ¿A qué le das más importancia? ¿A qué no? Aprendes a fluir más. Con esto sí, con esto no, esto lo hago de lado, aquí elijo mis batallas. Y creo que eso pues sí te va enriqueciendo y te va ayudando a pues a ir sorteando la vida, lo que se te va presentando. Ale, me encantó esta reflexión. Muchísimas gracias. Oye, y ya para cerrar, ¿qué consejo o qué frase le quisieras compartir a todas las mujeres que te están viendo ahorita? Híjole, a todas las mujeres que me están viendo ahorita, si a mí me hubieran dicho que yo iba a escribir este libro, no me lo hubiera creído. Estas cosas del síndrome del impostor, de que no te lo crees, yo pasé por ahí. ¿Y qué crees que lo logré? Lo logré, y ahorita un poco de la dedicatoria que yo me hice es que yo me gustaría que ustedes se agradecieran y se reconocieran todo lo que se han logrado. Porque muchas veces es que quiero agradecer este libro a mis padres, a mis hermanos. No, agradécetelo a ti, a ti. Recuérdatelo todos los días, porque somos muy de cargar lo que nos hace falta, lo que no hemos hecho bien, de culparnos, sobre todo como mujeres, ¿no? La responsabilidad que tenemos de Listo. sacar Claro. adelante a los hijos. Y los ponemos al final de la fila, siempre. Entonces, yo les quiero compartir ahorita que me costó trabajo, porque no me la creía. Pero mi dedicatoria es a mí en este libro y se los comparto para que ustedes lo hagan igual. Yo puse esta dedicatoria a mí misma por cada paso dado en esta aventura de revelación y crecimiento. A veces he tropezado, pero siempre he tenido la valentía de seguir adelante. Me celebro por mis logros y por las lecciones aprendidas en los momentos difíciles, por recordarme la importancia de cuidar de mi bienestar y de perseguir mis metas a pesar de los desafíos.
Este libro es un testimonio de mi pasión, resiliencia y compromiso conmigo misma. Que cada página refleje no solo mis experiencias, sino también el amor y el respeto que he cultivado hacia mí en los últimos años. Ese es mi consejo, que se reconozcan, que se reconozcan. Ale, mil Este, gracias. Qué espectacular consejo. Me encantó la reflexión. Gracias por compartirnos un poquito de lo que has vivido, un poquito de lo que has aprendido, de lo que crees y lo que has dejado de creer. Muchas gracias y muchas pues gracias a gracias. todas por vernos hoy en Mujeres con Historias para Contar. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Gracias.